a Dios. Paz de Cristo, mis hermanos. Amén. Bueno, de mi parte me he gozado grandemente con este tiempo de los cantos y de la ofrenda, de toda esta gestión de tiempo que acaba de terminar. Hermanos, ahora vamos a gozarnos escuchando la voz del Señor a través de su palabra. Y los invito para que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 4, gloria a Dios. Solamente el versículo 29 dice así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, tomen su asiento y tratemos de estar en paz, hermanos. Tratemos de estar tranquilos. Gloria a Dios. El Señor es grande en misericordia y quiere acercarse a nosotros a cada día más. Una de las formas en que lo hace es a través de su palabra. Gloria a Dios. Él tiene otras formas más aparte de ellas, pero regularmente lo hace a través de su palabra. Deja escuchar su voz llena de amor, de compasión, pero también de firmeza, de seriedad. Gloria a Dios. ¿Por qué hemos leído este versículo 29 de Efesios 4, mis hermanos? En la predicación pasada terminamos lo que fue la predicación, vaya la redundancia, que el apóstol Pablo les dio a los atenienses allá en la ciudad de Atenas. Y hermanos, vimos nosotros ahí a través de una serie de expresiones como el apóstol Pablo, atendiendo esa orden del Señor de ser prudentes y de ser sencillos, supo aprovechar la ocasión, una ocasión que no fácilmente se iba a presentar, de una sociedad entregada a la idolatría, y supo aprovechar circunstancias que pues se centraban en la ideología religiosa de esa sociedad, en la cosquilla o la curiosidad que los atenienses tenían de escuchar cosas nuevas. Aún pudo echar mano de los dichos famosos que en aquel tiempo estaban en la mente y en el corazón de aquella sociedad, de hombres del pasado que ellos tenían en alta estima, como eran sus propios poetas, sus propios filósofos, que habían dejado expresiones que resaltaban en aquella sociedad. Y el apóstol Pablo supo aprovechar todos esos factores para captar la atención de aquella multitud idólatra y entregarles el mensaje del evangelio de tal manera que no los hirió, a menos que alguno de ellos se haya sentido herido por su propia cuenta, pero no los hirió, y les entregó el mensaje con toda claridad y con toda contundencia, para que de allí en adelante ya ninguno de ellos tuviera justificación o pretexto de partir de esta vida sin irse apercibido,
sin irse con el conocimiento de que iba a dar cuentas al juez del universo después de la muerte, y que en ese juicio Dios no iba a tolerar ya de ningún modo la idolatría. Cada uno de ellos iba a ser responsable de pecado, de no acudir a ser perdonados por Dios con base en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión al cielo. Todos estos factores que se conjugan para nuestra salvación, para nuestra redención, y que en aquel entonces se les entregó con toda claridad a los atenienses, dándoles precisamente en el punto infectado de sus vidas ese mensaje que tanto necesitaban, gloria a Dios, y que por lo tanto en este tiempo también la sociedad de Vacaville, California, necesita, gloria a Dios. Y de hecho ya se los hemos dado, y vamos, si el Señor nos concede vida y respiración y salud, a seguírselos dando, independientemente de la reacción que ellos presenten ante el mensaje del Evangelio, gloria a Dios. Nuestra responsabilidad es hablarles del Señor Jesucristo, y no podemos hacer más. Ya si se convierten o no se convierten las almas, ya queda fuera de nuestro alcance, gloria a Dios. Eso sí, tenemos que esforzarnos por darles un testimonio prudente y un testimonio de sencillez, de gente que no anda con doble cara, con doble manera de ser, sino que es así, sencilla, gloria a Dios. Bien, y en base a eso, mis hermanos, es que acabamos de ver este versículo que nos dice bastante de la prudencia también. ¡Cuánta necesidad, hermanos, tenemos nosotros! No la gente del mundo, vaya. La gente del mundo no conoce esto. Ciertamente hay personas inconversas que son muy educadas, que de mi parte, pues no les escucho decir palabras, como dice el apóstol Pablo aquí, palabras corrompidas. Les he escuchado decir palabras de alguna manera no muy sanas, pero no es el lenguaje habitual de mucha persona inconversa, gloria a Dios. Pero este mensaje, estas palabras van dirigidas a la iglesia, a nosotros como gente que debemos exteriorizar y dar prueba contundente de que somos prudentes y de que somos sencillos. El Señor sabe que necesitamos la ayuda, y una de ellas es precisamente cómo es nuestro comportamiento cuando hablamos. ¿Cómo es nuestro comportamiento cuando estamos platicando con alguna persona o con algún grupo de personas? La ordenanza del Señor a través de su emisario, de su escritor, aquí dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra ninguna equivale a decir cero. Ni siquiera una. El Señor quiere oír de nuestra boca. Pero aquí yo quiero que veamos algo más importante. ¿Qué es una palabra corrompida? Porque para mucha gente, tomando en cuenta, vamos a decirlo, hermanos, el nivel educativo, el nivel
social en que se desenvolvió en su niñez, en su juventud, están, o podemos decir, yo me voy a incluir siempre, estamos habituados a decir palabras corrompidas que a nosotros no nos parecen corrompidas porque forman parte muchas veces de nuestro lenguaje habitual. Pero que eso de ninguna manera quiere decir que elimina la responsabilidad de que son corrompidas. La palabra corrompida viene del verbo corromper. Y el verbo corromper quiere decir descomponer o sacar fuera de su condición normal algo. Tenemos, por ejemplo, una ilustración muy comprensible. Cuando el ser humano, cuando cualquier ser vivo, no le hace que no sea un ser humano, fallece, al poco tiempo, esa materia empieza a corromperse. ¿Y cómo se sabe que empieza a corromperse? Bien, porque empieza a perder ese estado natural que tenía cuando había vida ahí. Todos esos gérmenes patógenos que hay dentro o que están continuamente atacándonos desde el exterior, que quieren entrar hasta por los poros de nuestra piel, por nuestra boca, por nuestra nariz, por nuestros ojos. Si el Señor no hubiera puesto un sistema de defensa tan efectivo dentro de nosotros, que podemos conocerlos como los anticuerpos, como los glóbulos rojos, como los glóbulos blancos que están en el tejido sanguíneo, son células, vamos a decirlo así, artilleras fuertemente armadas con cuernos de chivo, listos para ametrallar cualquier germen patógeno que trate de invadir nuestro cuerpo. Y regularmente así se desempeñan, y es por eso que nosotros estamos gozando de buena salud. Pero en ocasiones esos gérmenes patógenos son tan fuertes y vienen tan bien armados que atacan muchas veces así a mansalva, como usando acechanza, y logran, hermanos, muchas veces abatir las defensas. Y es cuando nos sentimos enfermos. Bien, pero viene la reacción después, muchas veces con ayuda de medicamentos o de ciertos cuidados que nosotros adoptamos, no saliendo a lo frío, no tomando helado, etcétera. Ayudamos a las defensas a que se recuperen, se atrincheran otra vez y vámonos para afuera esos gérmenes. Y nosotros ya gozamos otra vez de salud. Nos levantamos de la cama, ya podemos hablar bien, ya podemos oír bien, ya se nos quita este dolor aquí, se nos quitó aquel dolor de allá también, y todo otra vez a gusto. Pero cuando el cuerpo fallece, sea cualquier cuerpo, ya no hay defensas. Y todos esos gérmenes patógenos ya pueden ingresar al cuerpo. Todos aquellos que están dentro del cuerpo se multiplican rápidamente y empiezan a descomponer la materia y empieza a corromperse. Con el tiempo no queda más que un puñado de polvo. Se corrompió. Esa figura podemos nosotros ahora traerla a esta cuestión que estamos viendo de las palabras, hermanos. Unas palabras sanas, unas palabras entendibles, no le hace que no sean palabras elocuentes de gente muy estudiada, que usa palabras muy de realce, que muchas veces no sabemos. Yo he platicado con personas que me hablan con palabras de realce, y yo las escucho y yo se las entiendo.
yo les contesto con sencillez. No hay necesidad. En nuestro lenguaje español tenemos, hermanos, un surtido grandísimo de palabras sencillas y entendibles, que no tenemos necesidad de andar usando palabras que no se entienda. Yo en ocasiones me reprendo yo mismo, me reprocho yo mismo, cuando aquí he usado algunas palabras que yo después capto y digo, mis hermanos no saben lo que significa tal vez esto. Y eso me sirve para corregirme, gloria a Dios. Pero una palabra corrompida es aquella que desvirtúa la sana idea de lo que se quiere decir. Yo, a mi hermano Salomón aquí presente, a otras personas que me han dado la oportunidad, les he dicho, hermanos, esta palabra no suena bien. Esta palabra no conviene decirla, miren. En lugar de decir, me di un, y se menciona una palabra corrompida, voy a mencionar una palabra que no es corrompida, pero para que se den una idea, me di un trancazo. Ni esa palabra conviene en nuestra boca. No es palabra corrompida, pero tampoco es una palabra que ayuda a la necesaria edificación de aquellos que están oyendo. Me pegué un trancazo. Ciertamente no es pecado mencionarla, pero qué hermoso se escucha mejor, hermanos, y qué bonito se escucha decir, me di un fuerte golpe. ¿Cuánta diferencia hay? El rey Salomón nos da un ejemplo mediante una ilustración de esto, de la forma de cómo hablar y que las personas sientan atracción, o sea, que se sientan motivadas a seguir escuchando, porque no escuchan ese lenguaje que están habituados a escuchar. Ahorita vamos a rezar otra vez aquí. Acompáñenme a Proverbios capítulo 25. Proverbios 25. Vamos a leer un versículo solamente ahí, que es el número 11. Gloria a Dios. Y voy a esperar a que cada uno tenga esta cita bíblica, que pues casi no la vemos nosotros, casi no la leemos, pero que tiene un mensaje precioso. Proverbios 25, 11. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. En otras palabras, mis hermanos, yo voy a mencionar este versículo, voy a tratar de hacerlo con otras palabras y no voy a adulterar en lo absoluto este versículo. Dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra hablada sin corromperla, sin decir obscenidades, sin decir palabras ociosas. ¿Y qué es una manzana de oro con figuras de plata? En lo literal, nosotros conocemos esa rica fruta regularmente. Conocemos ese metal también de alto valor que es el oro. Bueno, una manzana de oro de entrada atrae, llama la atención. ¿Cómo quisiera yo tenerla? Vale mucho, pero por si fuera poco, en ocasiones se arranca la manzana, dice las figuras. Esas figuras pueden ser el pequeño tallito de donde se prende la manzana en el árbol, y una o dos hojitas que tiene ahí que se vinieron junto con la manzana, y luego que sean esas figuritas de plata. Tanto el oro como la plata son metales preciosos de alto valor.
y cualquiera se ve atraído por tenerla consigo en lo literal. Ahora, esta misma atracción nos está diciendo Salomón que tienen las palabras que se hablan ordenadamente. Es muy regular escuchar decir a alguien: ahora no fui a jalar. Eso se escucha mal en el vocabulario de un creyente, de un cristiano. Ahora no fui al jale. No. Ahora pues no fui a trabajar. Ahora no me fue posible presentarme a mi trabajo por esta o por esta otra causa. Pero afortunadamente pude avisarle a mi jefe, a mi jefa, y de alguna manera pues estuve dando razón para que mi ausencia no quede en un vacío que se entienda de entrada como una irresponsabilidad. Ahora precisamente faltó un compañero de trabajo y la persona, el otro compañero, se van juntos en un carro, se fue solo, fue y le dijo al foreman: ¿sabes qué? Fulano de tal no pudo venir porque tuvo una cita, quién sabe en dónde, pero me dijo que te había avisado. El foreman dijo: no, dice, a mí no me avisó para nada. La realidad, quién sabe cuál sería, no me voy a meter yo para allá. Pero esto que nos dice la palabra dicha como conviene, quiere decir hablarlas de tal manera que se entiendan, pero sin decir palabras corrompidas, ociosas. Yo no voy a mencionar palabras obscenas. Yo sé que usted las escucha, yo las escucho prácticamente todos los días, a menos que no llegue a salir de mi casa. ¿Sí? Y de todas maneras, en alguna llamada telefónica que me hagan, tal vez la puede escuchar ahí. Pero en donde quiera que estemos regularmente, hermanos. Y esto se lleva parejo a gente estudiada, a gente preparada, como a gente que no tiene letras. Esto no hay diferencia. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito es, pues, la palabra dicha como conviene, que no hace sentir a nadie. Volvamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 29. Nos dice el Señor a través del apóstol Pablo que las personas que nos escuchan hablar, por el solo hecho de estarnos escuchando hablar, ellos como resultado tienen que resultar edificados en la palabra de Dios. Este hermano no mencionó a Cristo, pero qué educadamente se ha expresado. Pocas veces escucho yo hablar a una persona así. Llama la atención. Entre tantas palabras, ninguna palabra cochina de las que yo escucho a cada rato, lo escuché de su boca. Y hermanos, dice que esto va a dar gracia a los oyentes. Esta última expresión quiere decir que las personas que nos escuchan hablar, se les va a quedar grabada nuestra voz, se les va a quedar grabada nuestra persona, nuestra cara, y si mañana o pasado nos llegan a ver por ahí, van a esperar de nosotros lo positivo. Cuán importante es entonces, hermanos, conducirnos en nuestro hablar con prudencia y con sencillez. Ahora, pero en esto, aparte de la responsabilidad que tenemos para con las personas que nos escuchan hablar, hay una responsabilidad infinitamente mayor todavía. Dice el versículo 30:
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis. Quiere decir que el Señor, cuando nos llega a escuchar hablar palabras corrompidas, se pone triste. Esto lo dice la palabra de Dios para que nuestra mente limitada, para que nuestro entendimiento limitado capte que al Señor no le agrada esto. El Señor no se pone triste por nada ni por nadie. Si el Señor se entristeciera por algo, Él dejaría de ser Dios todopoderoso. A Él no le ocasionamos absolutamente ningún agravio, ningún mal, ningún daño si nosotros hablamos palabras corrompidas. Lo que nos dice el versículo 30 es que al Señor no le agrada que lo hagamos. Y que el hecho de hacerlo se revierte en nuestro perjuicio y nos cae encima a nosotros con todo el peso de gravedad que tiene el pecado. Porque aquí, cuando es una palabra corrompida, se cuenta como pecado. Por eso el Señor dice, no quiero que salga ni siquiera una. El Señor pide el 100%. ¿Cuánto le he fallado yo, hermanos? Amén. Yo le he fallado mucho al Señor. En momentos de desespero, en momentos, vaya, de alteraciones que me han llegado en la vida, yo le he fallado. Y me he sentido tan miserable, me ha dolido el alma, hermanos. Y le digo al Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y es importante, hermanos, que tengamos en cuenta esto. Porque, ¿qué es contristar el Espíritu Santo? Nosotros tenemos la ventaja de que podemos tener la vivencia a cada momento, a cada día, de ese poder celestial, de tener la seguridad constantemente en nuestra vida de la provisión oportuna de Dios, cualquiera que sea, si es de lo material, si es de lo espiritual, el tener esa confianza que el Señor va a proveer, no caprichos, no cosas que no convienen, pero sí va a proveer todo lo que nosotros necesitamos para llegar al cielo. Eso el Señor sí lo promete, gloria a Dios. Pero una de las cosas para lograrlo es que nosotros no hablemos palabras corrompidas. Gloria a Dios. Me ha tocado escuchar a mí personas que se han ostentado como cristianas, como creyentes, y me ha tocado escucharles decir unas palabras horrendas, corrompidas. Hermano, pero usted dice que cree en Dios y que le sirve a Dios, ¿por qué habla esta palabra? Es mala. Hermano, es que para mí no es mala. Pues de aquí en adelante sepa que esa palabra es palabra obscena, es palabra corrompida. Y ya no debe decirla porque se escucha pésimamente mal. El tomar un cigarrillo, el encenderlo, es cierto, no es una palabra corrompida, pero es una acción que adolece de toda prudencia, de todo respeto a Dios. No voy a meterme ya en esas acciones porque aquí estamos en el punto de el hablar. Pero aquí también va incluido, como vía de consecuencia, el abstenernos de hablar. Se cuenta, hermanos, de un grupo, tal vez eran unas 4 o 5 personas, estaban allí en ruedita, en grupito, y estaban criticando duramente a un conocido de ellos que no estaba ahí presente, estaba ausente.
y le estaban echando leña, se lo estaban acabando a palabras. ¿Qué es este y qué es aquello? Y bueno, le estaban echando hasta más no poder, hasta de lo que se iba a morir le estaban diciendo ahí. Acababa uno y lo agarraba otro, le pisaba la cabeza, el otro le dejaba caer un leño, un fierro, un riel del tren, y no molían. Pero había uno entre ellos que no decía nada. Y hasta que le dijeron, bueno, y tú no has dicho nada. Di tu parecer, ¿qué piensas tú de aquel? ¿Qué dices? Este hombre les dijo, pues fulano de tal, pues sí es cierto, es un ser humano que tiene muchas fallas, muchos defectos, pero está lejos de aquí. Y ahorita que los estoy escuchando hablar, yo me he puesto a reflexionar de que yo tengo tantas fallas como él, o tal vez más. Y como las mías están más cerca, aquí las tengo conmigo mismo, voy a ocuparme primero de los míos y después, si me sobra tiempo, voy a ver cómo puedo ayudar a aquel pobre que se lo están acabando aquí ustedes. Y esto dejó callados a todos. Va incluida también la circunstancia de callar cuando nosotros debamos callar. Cuando el apóstol Pablo terminó su predicación de Hechos 17 a los atenienses y terminó hablándoles del juicio, dice que empezaron algunos a burlarse de él. Otros fueron más precavidos y le dijeron, ahí te vamos a escuchar en otra ocasión, Pablo. Pero, ¿qué hizo el apóstol Pablo, hermanos? Parece ser que leímos esos últimos dos versículos. Dice, así Pablo se retiró y se fue de en medio de ellos. Viendo esa reacción sarcástica, burlesca, el apóstol Pablo cayó y se retiró mejor. Muy bien. Un acto prudente, gloria a Dios. Cuando José, el hijo de Jacob, aquel que fue vendido a Egipto y que fue comprado por aquel capitán de Faraón, dice que la esposa de su amo quiso tener relaciones sexuales con él. Y no solamente se lo llegó a insinuar con gestos o además, sino que le dijo con palabras directas y claras, acuéstate conmigo, le dijo. Estamos solos, no hay nadie en la casa. Y José era un hombre prudente, temeroso de Dios. Y él quiso hacer entrar en razón a aquella varona descontrolada y le dijo, tu esposo, mi patrón, mi amo, dice, ha depositado en mí una confianza que no se la ha dado a nadie, yo creo, en toda su vida. Y él está tranquilo porque sabe que yo le soy fiel. Tiene una confianza. Toda su casa la ha puesto en mis manos y nada me ha reservado, sino solo a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo yo voy a cometer tan grande pecado acostándome contigo? Y no le dijo, voy a pecar contra mi amo y voy a pecar contra Dios, le dijo. La mujer aquella no quiso hacer caso, se le colgó del cuello, tal vez lo abrazó, lo arrastró, no sé. La cuestión es que José escapó, echó carrera y vámonos. Un acto de prudencia
¿Qué nos dice también? Vamos a encajarlo aquí en este versículo 29. Va a haber ocasiones, mis hermanos, en que nosotros tenemos que retirarnos de alguna plática, de alguna compañía, ya sea de alguna persona o de varias personas. ¿Por qué? Porque no conviene que estemos ya ahí presentes. Si nosotros somos honestos con el Señor, Él nos va a indicar. Amén. Él nos va a dar la pauta y nos va a decir, no con una voz audible, sino con una prudencia palpable, decir, retírate de aquí. Debemos retirarnos, hermanos, cuando nosotros veamos que nuestra presencia ya al Señor no le agrada. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar, tenemos que estar conscientes de que somos gente de polvo, de carne, que es un imán al pecado. Y si Josué no hubiera corrido, no hubiera echado a correr, él se conoció, digo, yo soy un hombre, yo no soy un homosexual, me gustan las mujeres, pero si me quedo aquí, yo sé que voy a caer en esta tentación. Y para evitarlo, vale más cortar por lo sano y vámonos. Así nosotros también tenemos que retirarnos en algunas ocasiones, porque si no, vamos a caer a última instancia envueltos en esas pláticas ociosas, corrompidas, y vamos a participar de ello. Rechazaron el mensaje. Ya saben que yo no comulgo, no estoy de acuerdo con ello. Y de todas maneras, bye bye. La vimos en otra. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos. Lo triste aquí es que si nosotros no concientizamos esto, el Señor, lo que dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, simple y sencillamente esto quiere decir, se aparta ya de nosotros. Y si nosotros sentíamos esa presencia de Dios hablando en lenguas, o simple y sencillamente esa presencia que no hay palabras para explicarla, ya no la vamos a sentir, o cuando menos no la vamos a sentir como antes. Todo por hablar palabras corrompidas, palabras que no convienen. Yo sé que nosotros estamos luchando contra ello, pero todavía en mi vida hay palabras que yo necesito depurar, hay expresiones que yo necesito depurar, hay acciones que yo necesito depurar. Venimos como los corintios, venimos nosotros como los efesios, venimos nosotros como los tesalonicenses, como los hermanos de aquellas iglesias, de un mundo corrompido, de una forma de vivir viciada en el pecado que no tiene ninguna relación con la santidad de Dios. Y muchas veces eso quiere tomar control otra vez de nuestras vidas. Yo les he dicho, he estado platicando con personas, y una ocasión estaba platicando con un ministro, así parados a 1 metro de distancia platicando, y cada rato se me acercaba y ¡pum!, me pegaba aquí en el hombro, casi me echaba para atrás. La primera vez me sorprendió, pero otro rato platicando y ¡pum!, otro manotazo. A la tercera vez, si mal no recuerdo, le dije, hermano, todo está bien lo que me está diciendo con sus palabras. Me está diciendo que él no miraba bien que la iglesia se estuviera metiendo ese hábito de que las hermanas estaban levantando ya mucho la falda para arriba. Antes la traían a media pierna, y ahora ya va arriba de la rodilla. Dice, eso no es de una cristiana. Esas blusas, todo eso. Es cierto, le dije yo. El Señor no aprueba eso. Es parte de la santidad, es parte de la santidad. No se vaya a pensar que eso es toda la santidad. Solamente es una parte en cómo nosotros vamos
a recibir santidad de Dios. La forma en cómo vestimos. Ok. Le dije, pero ¿sabe lo que no está bien? Y lo que yo rechazo de usted, que me esté manoteando cada rato. No hay necesidad. Yo lo estoy escuchando. Lo estoy entendiendo. Ahora, vamos a decir que esto no trasciende aquí conmigo, pero si esto usted lo hace con una persona inconversa, va a mostrar un rechazo al mensaje que usted le dé. Va a decir, este hermanito, si se me fuera de enfrente, mucho mejor. Me va a mandar de aquí con un sobador si sigue. Hermanos, venimos nosotros de una vida viciada que, pues sí, hemos eliminado, depurado muchas cosas, pero todavía siguen faltando. Y cada vez que nosotros incurrimos en una falta de estas que estamos haciendo, tiene que ser como un ajuste más en nuestra vida para cerrarle la puerta al que ya no vuelve a entrar. Hay otras, pero que vayan saliendo, gloria a Dios. Hay más que decir, hermanos, de esto, pero vamos a dejarlo para la siguiente predicación. Qué importante es echar mano de la prudencia a través de nuestras palabras. Miren, muchas veces, aunque no hablemos del Evangelio, muchas veces puede ser que pues estemos platicando cuestiones acerca del trabajo, cuestiones acerca de la aseguranza médica, de surtir la despensa alimenticia en la casa, etcétera. Puede haber muchas otras pláticas seculares, pero aún en ellas nosotros podemos hablar con toda prudencia y dejarle la cosquilla a las personas para que sí sientan motivadas a que se interesen en seguir escuchándonos. Ya habrá oportunidad para darles el mensaje del Evangelio cuando así se requiera. Amén. Hermano Salomón, yo lo escucho.